Había un día de clases como tantos otros en la escuela media número 27 de Avellaneda cuando, en un aula que debía ser espacio de aprendizaje y rutina, algo quebró de manera abrupta la normalidad que se pregona en los pasillos de las escuelas públicas. Un adolescente de 15 años, identificado como Isaías Ezequiel Mendoza, entró al salón después de salir del comedor y se sentó en el fondo, como hacían muchos de sus compañeros. Ese gesto común, ese horario cotidiano de un día escolar, fue el preludio de una violencia que nadie vio detenerse cuando ya era demasiado tarde. El relato oficial, reconstruido a partir de la denuncia de la familia y de los testimonios recopilados por los equipos de investigación, describe cómo un compañero de 16 años se acercó a ese pupitre con la exigencia de que Isaías se levantara y le cediera el asiento. La negativa no fue una postura desafiante ni una provocación, fue simplemente la resistencia a un acto de fuerza que parecía carecer de sentido lógico. La respuesta del otro estudiante fue una cachetada, uno de esos golpes que en una escena de calle pueden quedar registrados como un altercado menor, pero que en el contexto de un aula se convirtió en el inicio de un acto de violencia inusitada. La profesora que estaba a cargo no separó a los chicos, no interrumpió la agresión, según la versión que la familia hizo pública, y en un detalle que añadiría más indignación a los hechos, llegó a sujetar los brazos de Isaías para impedir que se defendiera. La situación degeneró en una golpiza que alcanzó el pecho, la cara y el cuerpo del adolescente con una brutalidad que desbordó los límites de un simple forcejeo escolar. Los minutos transcurrieron sin asistencia inmediata, sin que se interrumpiera la escena, y en ese tiempo Isaías sufrió un paro cardíaco dentro del aula. Se quedó tendido en el piso, casi sin vida, mientras quienes tenían la responsabilidad de cuidar su integridad no alcanzaron a actuar con la diligencia mínima exigible en un contexto educativo. El tiempo sin atención médica fue fatal, 20 minutos sin auxilio suficiente para un adolescente que estaba agonizando en un salón de clases. Cuando finalmente su madre llegó al aula, lo llevó al Hospital Fiorito de Avellaneda donde quedó en terapia intensiva, conectado a un respirador, en coma inducido y con el estado de salud catalogado como crítico. Isaías, según las palabras de su madre repetidas en programas de radio y televisión, requería un milagro para sobrevivir a una violencia que no debió ocurrir entre las paredes de su escuela. La espera de ese milagro se volvió la prolongación de una pesadilla familiar en la que cada hora se convirtió en un umbral entre la esperanza y la desesperación. Las circunstancias que rodearon la golpiza no terminaron en el aula. La madre de Isaías detalló que, mientras su hijo era golpeado, a su otra hija le quitaron el celular para impedir que pidiera ayuda, que los profesores estaban en el piso inferior del edificio en lugar de intervenir de inmediato, y que cuando el colegio finalmente reaccionó, inicialmente se lo consideró un simple desmayo, un hecho que podía interpretarse como involuntario y sin violencia deliberada. Nada de eso correspondía con la realidad de un adolescente que había sido golpeado de manera deliberada por otro chico que, por el motivo de un asiento, desencadenó una secuencia de golpes de una violencia desmedida. Detrás de un detalle aparentemente trivial como un asiento, se abrió un expediente que no solo contó con los testimonios de compañeros y autoridades escolares, sino que también implicó la intervención de la Fiscalía de Menores número 6 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del Dr. Collazo. El agresor, identificado solo como L por razones de protección legal, enfrentó cargos por tentativa de homicidio debido a la gravedad de las lesiones provocadas. Sin embargo, el curso de ese proceso judicial reflejó otra vez una tensión institucional. El joven fue alojado en prisión domiciliaria tras presentar un certificado de salud mental que sirvió de base para ese tipo de detención. La escena en el aula, tal como fue reconstruida por la familia y corroborada por varios testigos, mostró que Isaías no solo quedó tendido, sino que permaneció sin atención inmediata mientras perdía signos vitales, y que la secuencia de negligencias no culminó con la violencia física. La investigación se extendió a lo que rodeó el suceso, a cómo fue posible que un acto de brutalidad ocurriera en presencia de adultos responsables y cómo compañeros atestiguaron sin poder o sin voluntad de detener la agresión. Lo que debería ser un espacio de contención educativa terminó transformándose en el escenario de una falla profunda de cuidado institucional. En las horas posteriores al ataque, la comunidad escolar y la familia de Isaías se encontraron en una confluencia de dolor, indignación y exigencia de respuestas. La madre, en declaraciones públicas, enfatizó que la escena no comenzó en ese día específico,
sino que venían advirtiendo que muchos chicos ingresaban con armas blancas al establecimiento, un dato que, de ser corroborado, expone un problema de seguridad mucho más amplio que ese del caso individual. Esta denuncia sitúa la violencia en un contexto que no es accidental ni aislado, sino potencialmente sintomático de deficiencias en los mecanismos de prevención y control dentro de las instituciones educativas. La familia, mientras tanto, vive suspendida entre la esperanza de que Isaías pueda despertar y la prolongación de una incertidumbre que no tiene medidas ni palabras que la contengan. El muchacho permanece conectado a un respirador en coma inducido, y su estado sigue siendo motivo de un silencio que combina fe con el peso de la realidad. La idea de un milagro, repetida por su madre, no es solo un recurso emocional, sino la expresión de una familia que se encuentra ante un umbral donde la vida y la muerte carecen de certezas, y donde la única constante es la vigilancia de un cuerpo que lucha por mantenerse más allá de las secuelas de una agresión evitable. Lo ocurrido en esa escuela de Avellaneda no puede reducirse a un episodio aislado de violencia entre adolescentes. Las circunstancias que lo rodean exigen un análisis más profundo de cómo interactúan las responsabilidades institucionales, la supervisión de docentes, la presencia de posibles armas blancas en escuelas y la cultura de resolución de conflictos entre jóvenes. La escena de Isaías tendido en el suelo, sin auxilio inmediato, muestra una fragmentación del tejido de cuidado que debería proteger a los estudiantes. Y en esa fractura se refleja un problema estructural que trasciende el aula donde ocurrió el hecho. Mientras el expediente judicial se sigue desarrollando, la comunidad educativa de Avellaneda y la sociedad en general enfrentan la disyuntiva de cómo transformar este caso en una oportunidad de revisión y acción. No se trata de buscar culpables individuales, sino de entender cómo los mecanismos de protección y supervisión fallaron en el momento en que más se necesitaban. La vida de Isaías, suspendida entre la esperanza y la incertidumbre, se convirtió en un símbolo de una falla que no admite respuestas fáciles ni soluciones improvisadas. El relato de esta golpiza dentro de un aula, de un alumno dejado casi sin vida mientras quienes debían cuidar su integridad estaban presentes, revela una grieta profunda en la percepción de seguridad que la sociedad deposita en las instituciones escolares. La escuela, tradicionalmente concebida como un lugar de cuidado, aprendizaje y crecimiento, se vio transformada en un escenario donde la violencia pudo manifestarse sin ser contenida a tiempo. Esta transformación de un espacio de protección en uno de riesgo exige una revisión de prioridades, protocolos y respuestas para que la escuela vuelva a ser ese lugar donde la vida de los adolescentes no se encuentre en suspenso entre la esperanza y la indefinición. Si este tipo de relatos te resultan relevantes, podés suscribirte al canal para acompañar el seguimiento de estos casos y acceder a investigaciones que no suelen ocupar el centro de la agenda. Tu reacción ayuda a que estos contenidos sigan circulando y a que más personas conozcan los procesos que permanecen fuera de foco. Dejar un comentario o compartir el video permite sostener este espacio de análisis y memoria documental. Esto fue Secreto de Estado.